Sí, va a sí. quitarse el frío. Entonces, la de económico les dejó mucho trabajo, bastante tarea. Sí, pero pues exageradamente porque pues es porque del mismo tema hay que transcribir lo mismo 2, 3 veces y pues pero en diferentes actividades, entonces digo, no le va mucho el caso, pero pues hay que cumplir. Sí, 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 desafortunadamente sí hay que cumplir porque pues uno va por la calificación y ellos tienen el poder de esa Claro. calificación. Sí, claro. Pero deberían de, Sí. yo considero que deberíamos de cambiar el sistema porque un examen no, la verdad no refleja el conocimiento y deberíamos de preocuparnos más por adquirir el conocimiento que por una calificación X. Pero pues desafortunadamente esta es la regla del juego. Sí, sí, es lo que veo que ya así como que en diciembre también nos dejó tarea, no nos dejó descansar. Y pues ahorita, la semana pasada y esta, pues sí, como que ha exagerado un poquito, Sí, pero sí. pues creo que ya estamos en la recta final de la materia. Y pues ya empieza el tercero, pero ahorita ya tienen muchas bases. Yo creo que han adquirido bastantes bases para poder enfrentar ya con calma y sin tanto miedo los demás cuatrimestres, porque fíjense que yo me quedé, acá entre nos, yo me quedé muy contento el día de ayer cuando los escuché participar a toda la gente y la verdad es que me sentí bien, tenía mucho que no me sentía así de contento, porque si usted pudiera escuchar a sus compañeros, cambió su léxico de una manera tremenda, tremenda. Yo hasta los desconocí porque pareciera que estaba hablando ya con abogados expertos, que llegas a, bueno, yo llegué a perder el momento de que ya no sentí que estaba hablando con alumnos, sino con profesionistas, al 100%, ya de ese tamaño. Eso me reflejaron a mí y la verdad es que me dio un gusto tremendo porque ya hablan con mucha propiedad, hablan con términos jurídicos y sin miedo. Ay, eso me emocionó, no tienen ni idea de lo contento que me dejó el día de ayer. El día de ayer en la clase, no sabe. La verdad es que Pues me sentí muy. usted creo que es el que nos ha impulsado demasiado en ese aspecto, a cambiar pues el léxico que tenemos, porque incluso ya hasta cuando yo de repente llego a platicar aquí con mi esposo en su pobre casa, Ajá. estaba mi hija parada y dice, pero ¿qué es eso, mamá? ¿De qué hablas? Y ya, pues ya le explico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya empleamos otro lenguaje, ¿no? Igual a mi esposo, le digo, pues mira, esto significa esto. Ok, ya hasta él va aprendiendo junto conmigo. Entonces sí, como que se ha cambiado mucho nuestro léxico, nuestro lenguaje y se refleja, ¿no? A la hora de hablar de leyes. Sí, sí, incluso, por ejemplo, esa ley, por ejemplo, la ley del IMSS o la del ISSSTE, que no la estamos estudiando nosotros, sino ustedes la están viendo por separado, veo que no les cuesta ya tanto trabajo comprender y hacer el trato diferenciado entre instituciones jurídicas. Y la verdad es que me emocionó mucho que tengan ya esa capacidad Claro, porque de comprender y eso me sí, emocionó. es que sabiendo seleccionar los artículos es rápido comprender. Sí, porque les está sirviendo mucho y en verdad llegó el momento en que yo ya no sabía si estaba hablando con alumnos o con abogados con Yo digo, ya me lo experiencia. cambiaron. Sí, 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 yo dije, ay, ya tienen expertise ¿Qué de estos. clase? Sí, y la verdad es que No, sí me pues dio mucho gusto. sí, claro, sí ha mejorado mucho, mucho, mucho. Yo también lo veo en mis compañeros y digo, no, pues qué padre, ¿no? Ya después de empezar a hablar así y pues acostumbrarse sobre todo y creo que como vayamos avanzando vamos a ir ampliando nuestro lenguaje y nuestro léxico. Eso sí. El licenciado David, buenas noches.
Yo creo que está ocupado. Yo creo que sí, por ahí se conectó, yo creo por ahí. Por ahí ahorita regresa. Sí. Bueno, la semana pasada, vamos a comenzar, si no se nos va a ir el tiempo. Estábamos viendo de las acciones. De veras, les envié un catálogo. Me puse a elaborar un catálogo de acciones, del derecho de acción, y que dónde están esos derechos en las diferentes leyes. Me basé más del Código de Procedimientos Civiles, en donde podrían encontrar ustedes las leyes. Pregunto, yo sé que no están obligados a esto, pero ¿alguno de ustedes cotejó las acciones que vienen ahí con el código? Porque incluso se les puse los artículos para que no estuvieran por ahí pensando en dónde estarán o dónde se encontrarán. ¿Alguien tuvo la curiosidad de ver la acción con el artículo, de hacer ese cotejo? Yo creo que no hubo la oportunidad. Pues la verdad, yo en lo personal no hubo la oportunidad porque, como le comento, pues la tarea así como que de repente nos hace hacer como que todo rápido para cumplir, pero sí, yo creo que sí sería bueno tomarse el tiempo de conocer el catálogo de que comenta de usted. Las acciones. Sí, ese se llama más que nada el derecho de acción. Ustedes, si buscan en YouTube, van a encontrar el derecho de acción. Y el derecho de acción no es otra cosa más que el derecho que nosotros tenemos para ejercitar una acción que nosotros tenemos o que han nacido de acuerdo a los convenios o los contratos que hemos celebrado. De ahí nace precisamente el derecho de acción cuando las personas han cumplido y la otra persona pues no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones. Acuérdense que en esto hay derechos y obligaciones, tanto en los convenios como en los contratos. Entonces lo que estamos viendo, o lo que nos dice el Código Civil primero, ¿qué es la acción? ¿Qué tipos de acciones se pueden promover? ¿Y cuáles son los requisitos que se tienen para ejercitar ese derecho de acción? Y eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Pero dentro del juicio hay unas llamadas excepciones. Y hay en esas excepciones que vienen a partir del artículo 35 en adelante. El artículo 35 nos dice cuáles son las tipos de excepciones procesales que hay. Pero en la última fracción nos deja abierto porque dice y las demás que tengan ese carácter de acuerdo a la ley. Es decir, las deja abiertas las excepciones, pero no las cierra. Entonces, si bien es cierto, aquí trae nueve excepciones, el artículo 35, no son todas las que hay, sino están también dispersas en la ley, que uno las tiene que identificar para poderlas ejercitar. Entonces, aquí la excepción es la contra, donde colisiona el derecho de acción con la excepción. Pero esta excepción se divide si bien son excepciones procesales, esas acciones procesales se dividen en dos, que son las perentorias y las dilatorias. Tenemos que nosotros tenemos que identificar cuándo es una excepción dilatoria y cuándo es una excepción perentoria. Y su nombre lo dice, las excepciones dilatorias precisamente se ponen o se hacen valer, se ejercitan para dilatar el juicio, para alargarlo. Y las excepciones perentorias son para matar el juicio, para concluirlo. A final de cuentas, las excepciones, que es lo contrario a la acción, al derecho de acción, su oponente, la excepción, es precisamente la finalidad de interponer o hacer valer la excepción, de invocar una excepción, es para matar el juicio, para concluirlo. Nosotros como abogados, dependiendo de qué lado estemos, tenemos que ver la posible excepción. Si somos abogados de la parte actora, tenemos que, cuando estemos elaborando nuestras demandas, tenemos que ver qué posibles excepciones va a interponer nuestra contraparte. Y si nosotros somos los demandados, los abogados de los demandados, tenemos que ver qué acciones, qué excepciones procesales
proceden para hacerlas valer en el juicio. Estas excepciones procesales se pueden resolver. Hay unas excepciones procesales que se llaman de previo y especial pronunciamiento. Entonces no se pierdan. Primero son dilatorias y son perentorias. Pero entre esas excepciones dilatorias y perentorias se subdivide a su vez en esas de previo y especial pronunciamiento. Y se llaman de previo y especial pronunciamiento porque no puede un juicio continuar si no se resuelve primero esa excepción procesal que se le está planteando al juez. Entonces el juez tiene que entrar al estudio de la excepción para ver si es procedente o no es procedente y así poder continuar con el juicio o concluir el juicio. Cuando nosotros hacemos valer la excepción, la hacemos con la finalidad de matar un juicio, de concluirlo desde el inicio. Esa es la finalidad, pero hay esas excepciones que son de previo y especial pronunciamiento. Nosotros las vamos a ir identificando porque esas de previo y especial pronunciamiento, les repito, no puede continuar el juicio si no se resuelven esas excepciones. Hay otro tipo de excepciones procesales que no son denominadas de previo y especial pronunciamiento, puesto que la excepción que nosotros estamos haciendo valer se va a resolver al momento de que se emite la sentencia. Cuando después de tramitado todo el juicio, el juez va a resolver sobre la excepción al momento de emitir la sentencia y va a decir si procede o no procede la excepción. Un ejemplo de este tipo de excepciones que se resuelven hasta el momento de dictar la sentencia puede ser el derecho de la excepción de prescripción. Si nosotros decimos el derecho que estás ejercitando ya prescribió porque me estás demandando cosas que no me demandaste dentro del término que tú tenías para hacerlas valer. Nosotros hacemos valer esa excepción para matar el juicio, para concluirlo, pero desafortunadamente ese tipo de excepción no la va a estudiar el juez sino hasta el momento en que emita su sentencia. Y cuando emita la sentencia, va a estudiar esa excepción que nosotros hicimos valer para que el juez de ahí defina el juicio, si condena o absuelve al demandado en esa excepción. El artículo 35 nos da una serie de excepciones que nosotros podemos hacer valer. Por ejemplo, dice la incompetencia del juez. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un juicio que vale más de 2 millones de pesos, no lo podemos hacer valer. Ese juicio no se puede tramitar ante un juez de oralidad, sino tiene que ser un juez de proceso escrito. Si de repente el juez de proceso oral acepta la tramitación de la demanda, nosotros hacemos valer la excepción de incompetencia del juez para que los autos se trasladen a un juez de proceso escrito. Adelante, licenciado David, tiene la mano levantada. Sí, perfecto, fuerte y claro. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando sobre las excepciones, señor licenciado David, el día de hoy. Ok. Entonces vamos a continuar con la clase. Y ¿perdón? No, todavía no. No, todavía no. Pero ahorita si se requiere, ya le avisamos. Entonces, por ejemplo, si nos demandan ante un juez de proceso oral y nosotros consideramos que ese juicio debe de conocerlo y resolver el juez de proceso escrito, nosotros hacemos valer la excepción de incompetencia del juez porque él no es el competente para resolver ese tipo de juicio por un valor de 2 millones de pesos, sino tendrá que ser el juez de proceso escrito.
Ahorita no se preocupen de ese tipo de detallitos. Eso se va a ir viendo después, se va adquiriendo esa finura, pero lo importante es que conozcan que existen esas posibilidades. La ley también refiere la excepción de litispendencia. Esta excepción de litispendencia, los artículos que continúan, nos define qué se debe de entender por litispendencia. Es decir, cuando una persona demanda a otra ante un juzgado y después vuelve a hacer otra demanda por otro tipo diverso, pero demanda al mismo actor, las causas por las que está demandando el otro juicio tienen relación con el primer juicio, entonces se entiende que hay litispendencia en los dos juicios, o que muchas veces un juicio depende del otro para poderlo resolver. Entonces se invoca la excepción de litispendencia para que un solo juez conozca de ese juicio que depende del otro. Un juicio puede depender muchas veces de otro juicio, pero muchas veces, como depende de otro juicio, normalmente es el mismo actor, el mismo demandado, y nacen de los mismos hechos, pero son cuestiones totalmente diferentes. Y a eso se le llama litispendencia. También nos habla el artículo 35 de la excepción de conexidad de la causa o de las causas. Pero este tipo de conexidad, si bien es cierto, habíamos hablado de la litispendencia, que hay una litis que depende una de la otra, también puede haber casos conexos, que también es el mismo actor, el mismo demandado, que también provienen de los mismos hechos, pero los asuntos, si bien es cierto, son diferentes, están conectados, son conexos uno con el otro, y también se tiene que hacer valer esa excepción para que los autos se junten con el juez que previno primero en el conocimiento y él resuelva los dos juicios. Aunque si bien es cierto, se van a llevar por separado, ante el mismo juez se van a llevar por separado porque son conexos y se van a resolver en la misma sentencia. El mismo juez va a resolver en la misma sentencia. Eso se llama conexidad de la causa. Pero esas excepciones que estamos viendo ahorita no son de previo y especial pronunciamiento. No son para matar el juicio, sino son excepciones dilatorias porque dilatan el juicio. Y sí son de previo y especial pronunciamiento porque no puede continuarse el juicio hasta que no se resuelva esa excepción para que el juez tenga más elementos. También la ley nos señala cuáles son los requisitos que debemos de cubrir para poder invocar la excepción. Esta excepción de litispendencia o excepción de conexidad. Nos marca la ley requisitos específicos que nosotros tenemos que cumplir para poderle decir al juez, invocarle esa excepción que es para alargar el juicio. Ahorita lo vamos a revisar. Pero también nos habla de la falta de personalidad del actor. Esta falta de personalidad del actor, por ejemplo, que nos demande por su propio derecho una persona que tiene 17 años, entonces todavía no puede ejercitar el juicio por su propio derecho, sino tiene que ser por conducto de un representante legal. Ahí nosotros tenemos que estudiar la personalidad del actor, o porque a lo mejor el que nos está demandando no tiene el título de propiedad o no tiene la calidad de poseedor. Nosotros tenemos que estudiar cuál es su personalidad que tiene para poder hacer valer la excepción. Si nosotros decimos no tiene las facultades esta persona para demandar esto, o no tiene la personalidad para demandarme aquello, nosotros podemos hacer valer la excepción de falta de personalidad del actor, o en su defecto, quien conteste la demanda, a lo mejor no es la persona que estamos demandando y la contesta la demanda por esta otra, y a lo mejor no tiene la personalidad o no tiene los alcances para poder contestar este tipo de demanda. Nosotros tenemos que hacer valer la excepción de falta de personalidad, ya sea del actor, ya sea del demandado. También viene la excepción
de falta de cumplimiento del plazo a que esté sujeta a la obligación. Por ejemplo, si nosotros estamos rentando un bien inmueble y lo señalamos por un año, el contrato lo celebramos por un año, y resulta que a los 11 meses ya queremos que nos entregue el inmueble, pues no puede, y así lo demandamos, el demandado nos va a poner la excepción por falta de plazo, del cumplimiento del plazo, porque no han sido los 12 meses que nosotros pactamos desde el inicio. Y esa excepción obviamente pues va a proceder, pero no es de previo y especial pronunciamiento, sino es una excepción que se va a resolver cuando el juez dicte sentencia. Pero bueno, hay ese tipo de excepciones. Está la excepción de la improcedencia de la vía, porque puede ser, aquí en la ley, el Código Civil nos habla de varias vías. Nos habla, por ejemplo, de la vía ordinaria civil, de la vía ejecutiva civil, nos habla de varias vías. Puede ser que nosotros hagamos valer una vía, intentar el juicio por una vía, el juez la admita porque así la estamos solicitando, pero cuando nosotros advertamos como demandados que la vía por la cual nos está demandando, porque la ley dice que se tiene que tramitar por otra vía, por una vía especial, por ejemplo, entonces nosotros hacemos valer la excepción de la vía, porque no es la vía por la que nos puede demandar, y ahí obviamente estamos retardando el juicio. Si tienen a la mano, por ejemplo, su Código de Procedimientos Civiles, vamos a ver, por ejemplo, que el título quinto, por ejemplo, nos habla de actos prejudiciales, que el título sexto nos habla de la vía del juicio ordinario, que esa es la vía ordinaria. Si nos vamos al título séptimo, al capítulo 2, nos habla del juicio ejecutivo, es decir, esta es la vía ejecutiva, la vía ordinaria, la vía ejecutiva. Si nos vamos al título quinto, por ejemplo, al título quinto nos habla de la vía de apremio. Si nos vamos al título octavo, nos habla del juicio arbitral, es decir, es por la vía arbitral. Esas son las vías por las cuales podemos demandar. El título decimoquinto nos habla de la jurisdicción voluntaria, es decir, por la vía de jurisdicción voluntaria. El título decimoséptimo nos habla del juicio oral civil, es decir, esa es la vía del juicio oral civil. Si nos vamos al título decimoctavo, nos habla del juicio oral en materia familiar. Entonces, estamos viendo que uno anterior primero fue del juicio oral civil y este nos habla del juicio oral familiar. Entonces, esas son las vías que por las cuales podemos demandar, pero la ley nos dice dentro de esas vías cuáles son, qué tipo de juicios son los que podemos llevar por esa vía. Si nosotros intentamos la vía diversa a la que dice la ley, obviamente nuestro oponente nos va a hacer valer la excepción de improcedencia de la vía. Eso quiere decir improcedencia de la vía. Tengan mucho cuidado cuando hagan valer la vía, porque cuando nosotros elaboramos nuestras demandas, tenemos que poner la vía, por la vía del juicio ordinario, por la vía del juicio ejecutivo, por la vía del juicio oral civil, por la vía del juicio en materia familiar. ¿Sí se entiende esto? Por la vía de jurisdicción voluntaria. ¿Sí se está entendiendo lo que quiere decir la vía? La vía son el tipo de procedimiento que marca el juicio. Nosotros queremos llevar, por ejemplo, un juicio hipotecario, ese lleva por la vía del juicio ejecutivo. No se lleva por el juicio arbitral, sino por el juicio ejecutivo. Si nosotros queremos llevar el procedimiento de ausentes, ese se lleva por el juicio arbitral y no se lleva por el juicio ejecutivo. No sé si me estoy explicando en esto. Lo que quiere decir la vía. Sí, maestro. ¿Sí se entiende? Sí.
lo que quiere decir la vía. Entonces, el artículo 35, eso es a lo que se refiere la improcedencia de la vía, improcedencia, porque no es la vía que dice la ley que me tienes que demandar. Entonces, tengan ustedes cuidado para que no les interpongan ese tipo de excepción cuando estén asesorando a sus clientes o cuando estén, más que nada, elaborando sus demandas. Y viene la excepción de la cosa juzgada, es decir, cuando ya se resolvió el juicio por una sentencia, ya hay una sentencia emitida y el juicio ya quedó resuelto. Ese se llama de la cosa juzgada, la excepción de cosa juzgada. O porque nos demandaron o demandamos nosotros y durante el juicio nosotros llegamos a un arreglo conciliatorio y denunciamos el acuerdo. Y entonces se eleva, cuando uno hace un convenio o celebra un acuerdo entre el actor y el demandado, se acepta el convenio, se ratifica el convenio y ese convenio se eleva, se le da la categoría de sentencia, es decir, de cosa juzgada. Pues eso pasa muy seguido en los juicios. Entonces, cuando nosotros llegamos a un convenio durante la tramitología del juicio y lo ratificamos, se le da el criterio o se le da el carácter de sentencia a ese acuerdo. Y entonces, como se le da el carácter de sentencia, no se impugna, entonces se vuelve cosa juzgada. Cuando de repente alguien nos quiere hacer valer una acción proveniente de ese juicio, de ese acuerdo o de ese juicio donde se inició, se puede hacer valer la excepción de cosa juzgada porque ya fue resuelta mediante sentencia o porque se llegó a un convenio que se elevó a la categoría de sentencia. Eso quiere decir las excepciones. Y la última fracción nos habla de que y las demás que le den ese carácter, porque hay muchas más, como les decía ahorita. Por ejemplo, la de prescripción, la acción de prescripción, que no lo dice aquí, pero si lo buscamos nosotros en el código, pues va a estar también ese tipo de excepción de prescripción, porque ya prescribió su derecho porque no lo hizo valer dentro del término que establece la ley o por falta de las condiciones de los requisitos que establece la institución jurídica para llevar el juicio. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer valer, por ejemplo, una acción proveniente de un concubinato, tenemos que ver nosotros cómo se crea o cómo se le da vida, cuáles son los requisitos que nos pide la ley para que exista un concubinato. Si no existen los requisitos para que exista el concubinato, obviamente no nos puede demandar una acción proveniente de un concubinato porque no reúne los requisitos para que sea un concubinato. O, por ejemplo, de repente puede ser que un concubinato que sí reúna los requisitos nos quiera demandar una acción proveniente del derecho de matrimonio. Pero como no están casados porque son concubinato, pues ahí se puede hacer valer de que no reúne los requisitos de la institución jurídica para que proceda su acción, el derecho de acción. No sé si me estoy explicando en este tipo de situaciones, porque cada artículo nos da una serie de requisitos que nosotros debemos de cumplir y si se cumplen esos requisitos, entonces se da el derecho que está plasmado en ese artículo. Les decía yo hace 8 días que debemos que leer con detenimiento, tenemos que hacerle caso a los puntos y comas, y al pie de la letra tenemos que hacerle caso cuando se trate de materias, y bueno, en todas las materias, eso tiene que ser en todas las materias, pero aquí en materia civil se les hace el énfasis porque muchos abogados no lo hacen y dicen es que se entiende, es que ya con los documentos se da por entendido, y no, eso es incorrecto porque nosotros tenemos que cumplir al pie de la letra lo que dice la ley. Ahora, después del artículo 35 nos empieza a decir qué debemos de entender por incompetencia, por independencia, por conexidad de la causa, por la falta de personalidad, pero ya ustedes tendrán que verlo con calma, este tipo de excepciones
que son, como les dije, pueden ser dilatorias o pueden ser perentorias. Y dentro de estas hay unas que son de previo y especial pronunciamiento, que es decir, que no se puede continuar un juicio si no se resuelve primero esa excepción y ya después se continúa. Repito otra vez, el objeto de hacer valer una excepción es para concluir un juicio, es para tratar de matar el juicio porque colisiona con el derecho de acción. Para eso sirve la excepción. Ahora, no se confundan o no confundamos la palabra excepción con la defensa. En las demandas, siempre en la contestación de demandas, se tienen que hacer valer excepciones y defensas, que es la oposición del derecho de acción. Ustedes tienen el derecho de acción y el demandado tiene las excepciones y las defensas, que son dos cosas totalmente diferentes. Repito, la excepción es para matar el juicio, pero las defensas son los argumentos que nosotros vamos a emplear para denostar el derecho del actor, para decirle que no tiene la razón debido a determinados motivos. Por ejemplo, si de repente en un juicio del orden familiar la actora demanda la pensión alimenticia, el demandado, que en este caso sería el señor, tendrá que hacer valer primero la excepción y después las defensas que él va a interponer para decir que no es procedente el derecho de la actora porque sí está dando el dinero o porque a pesar de que lo está dando no tiene la forma de cómo de acreditarlo, porque por costumbre desde que se creó el matrimonio, desde que nació el vínculo matrimonial, pues nunca se acostumbró a darle recibos por concepto de pensión alimenticia. Pero bueno, ya sería de cómo se va a construir cada uno de esas acciones para que nosotros podamos hacer valer primero la excepción y después las defensas. Cuando elaboramos la demanda, o la contestación, en este caso sería cuando elaboremos la contestación de la demanda, la ley nos dice la forma en que tenemos que contestar la demanda. Primero tenemos que contestar cada uno de los hechos en los que el actor funda su acción. Tenemos que contravertir esos hechos que el actor nos está imputando. Es decir, si dice el actor, por ejemplo, me casé o nos casamos, vamos a suponer que estuviéramos en materia familiar, nos casamos el 1 de septiembre de 1920, por ejemplo, nosotros podemos decirle, es parcialmente cierto, porque si bien es cierto nos casamos, pero no nos casamos el 1 de septiembre de 1920, sino fue el 1 de septiembre de 1918. Y esa es una defensa, no es una excepción, es una defensa que nosotros estamos haciendo valer para tratar de acreditarle al juez que hay una inconsistencia, quizá dolosa, yo no lo sé, quizá culposa, por culpa, o se entiende que hubo un error, puede ser de redacción, pero tenemos que hacer valer esos detallitos que tiene nuestro oponente como defensa. Son dos cosas diferentes. La excepción es para poder matar el juicio y la defensa es para poderse defender de ese derecho de acción. No sé si me estoy explicando en la diferencia. La excepción es para matar siempre para matar un juicio y se tiene que hacer valer en todos los juicios. ¿Cuál es la excepción? No lo sé. Hay muchos supuestos para poder hacer valer la excepción, pero la defensa son los argumentos que uno da en contra del derecho de acción. Son dos cosas diferentes. Entonces, normalmente los abogados ponen excepciones y defensas. Ponen capítulos. Si ustedes buscan en internet, buscan una contestación de demanda, perdón. Si ustedes buscan una contestación de demanda, van a encontrar un capítulo del demandado que dice excepciones y defensas. Y resulta que cuando uno lee la contestación de la demanda, en ese capítulo de excepciones y defensas no viene otra cosa más que puras excepciones. Y nunca ves una defensa. Y dices, bueno, ¿y la defensa? Pero porque lo creen incorrectamente los abogados que las excepciones y defensas es una misma cosa.
y son dos cosas diferentes. Entonces, si ustedes van a elaborar su contestación de demanda, tienen que abrir un capítulo primero de excepciones, nada más. Y después abren otro capítulo que se llama de defensa. Primero contestan los hechos, aceptándolos o negándolos. Después de que ya contestaron los hechos, entonces ya viene entonces su acción de ustedes. Hacen valer la excepción de la que ustedes consideren, abren su capítulo, cierran el capítulo de excepciones y después abren un capítulo de defensa, en donde ya van a plasmar en ese capítulo de defensa por qué ustedes consideran que procede la excepción que están haciendo valer y combatiendo los hechos que dice el actor en su escrito inicial de demanda. A ver si me estoy explicando, lo repito de nuevo, voy a tratar de hacerlo con más calma. Las excepciones, cuando estemos contestando la demanda, primero tenemos que aceptar o negar los hechos que está diciendo el demandado, el actor. Tenemos que contestar cierto o falso y por qué es cierto y por qué es falso lo que está diciendo, porque puede ser que sea falso parcialmente, no sea verdadero de manera parcial, unas partes sean ciertas y las otras sean mentira. Entonces nosotros tenemos que distinguir si vienen así combinadas en una combinación para hacernos caer en el error. Nosotros tenemos que decirle al juez es parcialmente cierto o es parcialmente falso y decimos qué parte es cierta y qué parte es parcialmente o qué parte es lo falso para hacerle entender al juez qué es lo que no va a entrar en la litis, en la pugna, y qué es lo que sí va a entrar en la pugna de esos hechos que estamos nosotros aceptando o negando. Si los aceptamos, se entiende que estamos haciendo la confesión expresa de ese hecho. Si lo estamos negando, se entiende que no estamos de acuerdo en lo que está diciendo el actor y eso es lo que va a entrar en juicio, lo que se tiene que probar. Todo lo que digamos no es cierto, eso es lo que tenemos nosotros que probar en contra de esa acción. Después de que ya contestamos o negamos los hechos, viene el capítulo de las excepciones. Entonces nosotros hacemos valer la excepción de improcedencia de la vía, de la incompetencia del juez, la falta de condición de pago, de tiempo, o la falta o porque ya pagamos. Pues si nos está demandando por la falta de pago, nosotros le eximimos los recibos de pago y le decimos, te pongo la excepción de pago porque yo ya pagué, es más, pagué hasta en exceso. Esa es la excepción. Y ahora las defensas, cerramos el capítulo, abrimos otro capítulo en donde vienen las defensas. Y en esas defensas explicamos con plenitud de tiempo y de espacio por qué hacemos valer esa excepción de que estamos invocando y por qué estamos entonces vamos a argumentar lo que el actor no dijo en su demanda. Esas son las defensas que nosotros estamos haciendo valer en nuestra contestación de demanda. Entonces, las excepciones y defensas son dos cosas que no es un sinónimo, no son sinónimos las acciones y defensas. Busquen contestaciones de demandas, busquen contestaciones de demandas en internet y vean los capítulos que ponen los abogados, en todos los que, como se llame la demanda, la contestación que ustedes busquen. Puede ser en materia laboral, puede ser en materia civil, en materia mercantil, en donde ustedes busquen. Siempre van a encontrar ustedes ese capítulo de excepciones y defensas, así lo denominan todos los abogados. Pero cuando ustedes leen, o nada más trae puras excepciones, puras defensas, o no trae excepciones, o trae las excepciones y defensas juntas. Pero tenemos nosotros con técnica jurídica, que es lo que ustedes están aprendiendo, la técnica jurídica, en sus capítulos definimos lo que son excepciones y definimos lo que son defensas. Entonces vamos a abrir el capítulo de excepciones y después vamos a abrir el capítulo de defensa. A grandes rasgos, eso es lo que nos está diciendo el Código de Procedimientos Civiles. Ahora, este tipo de excepciones, voy a poner un pizarrón, me voy a tratar de apoyar en él para poderles explicar lo que viene a continuación, porque es muy difícil poderlo platicar aquí, nada más que sí, me gustaría que me dijeran si se ve, si se alcanza a apreciar o no. Esta parte es muy sencillo, nada más que sí requiero
del apoyo del pizarrón. Déjenme ver si se alcanza a ver aquí. ¿Se ve el pizarrón? ¿Sí lo logran ver? Sí, maestro. A mí me cuesta un poco de trabajo, pero a ver, vamos a ver. A ver. Este es la tramitología del juicio, ¿no? Esta raya. Aquí inicia, vamos a suponer que aquí va a terminar. Entonces, aquí nosotros empezamos con la demanda, ¿no? La demanda. Después de que iniciamos la demanda, la ingresamos en el juicio, el juez va a aceptar a trámite la demanda. Pero puede ser que antes de aceptar la trámite, el juez haya advertido que nosotros cometimos un error y nos puede prevenir. Nos puede prevenir el juez para que nosotros aclaremos o precisemos alguna parte de nuestro escrito inicial de demanda. Entonces, ingresamos la demanda, el juez nos puede prevenir y una vez que desahoguemos la prevención, el juez va a admitir a trámite la demanda. Entonces, nos da nuestro término para contestar la demanda y aquí nosotros contestamos demanda. Contestamos demanda. ¿Sí se ve? Si no, nada más para que me vayan siguiendo. Entonces nosotros aquí contestamos demanda. Aquí al contestar la demanda, nosotros hacemos valer excepciones. Las excepciones, no las defensas, sino las excepciones, ya en la contestación de demanda. Entonces lo que va a hacer el juez es que le va a dar un término de 3 días a la parte actora para darle vista con nuestras excepciones. Dará vista con las excepciones. Al darle vista con las excepciones, el juez tiene que emitir aquí una resolución. Entonces, el actor va a desahogar con un escrito dentro del término de 3 días o no, porque puede ser que sí las conteste o puede ser que no las conteste. Si pasado ese término de 3 días el actor contesta o no contesta las excepciones que nosotros estamos haciendo valer, el juez va a dictar una sentencia que se llama sentencia interlocutoria. Donde va a resolver si es procedente o no es procedente la excepción de previo y especial pronunciamiento que estamos haciendo valer. Estas excepciones que va a resolver aquí son de previo y especial pronunciamiento. ¿Pueden aceptar el compañero, por favor? Entonces, es de previo y especial pronunciamiento. Cuando son de previo y especial pronunciamiento, el juez aquí tiene que dictar una sentencia que se llama sentencia interlocutoria. No es la sentencia definitiva, porque la sentencia definitiva continúa en la tramitología del juicio. Pero hasta aquí tiene que emitir su sentencia. En contra de esta sentencia interlocutoria, quien haya perdido en esta excepción puede interponer recursos de apelación. Aquí viene un recurso de apelación. En este recurso de apelación se divide en dos. Uno es se me fue el término ahorita. Se me fue la apelación de tramitación inmediata, pero esas de tramitación inmediata son de efecto devolutivo, y aquí es de ambos efectos. La diferencia entre el efecto devolutivo y la de ambos efectos significa que en el efecto devolutivo quiere decir que el juicio puede seguir, en efecto devolutivo que el juicio puede seguir y si se le da la razón a alguien, los autos tendrán que regresar hasta esta etapa. Hasta esta etapa si es en efecto devolutivo. Pero si es en ambos efectos, el juicio no puede continuar, no continúa, sino se queda parado, se queda congelado hasta que no se resuelva la apelación. Una vez que se resuelva la apelación, en el sentido que se resuelva, entonces se descongela este juicio y continúa la tramitación del juicio
normal, pero aquí se interpone la apelación. Ahora, ¿qué pasa cuando interpone uno la apelación? Cuando uno interpone la apelación, se va al tribunal de alzada. Se va, este es el juzgado, y se va al tribunal de alzada que está arriba, que es el superior jerárquico del juez. Aquí está el juez y aquí están los magistrados. Cuando uno interpone un recurso de apelación, el juez por obligación tiene que enviar los autos a su superior jerárquico. Este superior jerárquico va a abrir, cuando se interpone un recurso de apelación, va a abrir dos expedientes. El primer expediente es de las constancias, va a tener todas las constancias del juicio. Y el segundo expediente le vamos a llamar, o la ley le llama, toca de apelación. Entonces, durante el juicio, en este juicio se llama expediente. Cuando uno interpone una apelación, ya no se llama expediente, ahora se llama toca de apelación. Se llaman tocas. Si ustedes escuchan la palabra toca, quiere decir que está ante los magistrados en un recurso de apelación. No está en un expediente, sino está en un recurso de apelación. Eso es el toca de apelación. Ahora, en este toca de apelación, si en durante este juicio se interponen varias apelaciones, el primer toca de apelación, ustedes lo van a advertir porque va a decir toca de apelación, le van a dar su número y le van a poner número 1. Quiere decir que es la primera apelación de este juicio. Y después, si ustedes vuelven a interponer otro recurso de apelación durante la tramitación de este juicio, aunque sea por otro motivo, se va a abrir otro expediente que se llama toca de apelación, pero va a ser el número 2. Y si siguen interponiendo apelaciones, cada que resuelva el magistrado una apelación, un toca de apelación, entonces se va a tener, si interponen otro, se va a llamar toca de apelación 3, y así sucesivamente, hasta que se termine todo el juicio y dejen de interponer apelaciones, pero la primera apelación va a ser la 1, la 2, la 3, la van a ir enumerando. ¿Sí se entiende lo que les acabo de explicar? O si tienen alguna duda, díganme por favor para que yo pueda les pueda aclarar un poquito este tipo de situaciones. Fue muy complicado, pero necesitaba el pizarrón para poderles explicar. No sé si me haya dado a entender. ¿Sí le entendieron? ¿Sí se entendió? Sí, o busco otra forma de cómo explicarlo. Solo que yo estaba haciendo mi recta junto con usted, pero me ganó y ya, nada más me quedé en demanda. Pero, o sea, sí entendí lo demás, nada más que ya no anoté. Ya no alcancé. Si no, ahorita lo hacemos un poquito más despacio. ¿Alguien sí lo comprendió, sí me siguió? ¿O me fui muy rápido? Sí. Ahora, miren, no se preocupen ustedes. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento aquí está. Nada más que yo se los estoy resumiendo ahorita, para que cuando lo leamos lo podamos entender un poco mejor. Pero no hay como primero se los explique y que después lo leamos, porque ya van a decir, sí, se les va a venir a la mente esa explicación. Y entonces va a ser un poco más fácil que ustedes lo comprendan. Pero no se preocupen, no se desgarren porque si no le entienden, con calmita. Acuérdense que mientras más platicamos, más vamos entendiendo sobre el tema. Pero nada más mi pregunta ahora, ¿se entendió? ¿O lo vuelvo a repetir y me trato de ir un poco más despacio? Sí se entendió, pero nada más que igual que mi compañera Trini, se me pasó a escribir lo primero, me quedé en los 3 días de vista. Entonces volvemos a iniciarlo. No se preocupen, espérenme tanto. A ver, cuando inicia un juicio, aquí está. Cuando inicia el juicio, nosotros lo iniciamos siempre con una demanda. Ya nosotros la elaboramos, la ingresamos y
cuando el juez la recibe, el juez tiene la obligación de revisar nuestro escrito inicial de demanda para que no tenga oscuridades o vaguedades en nuestro escrito inicial de demanda. Si el juez me ayudan a admitir a los compañeros, por favor. Sí, profesor. Gracias. Vamos a esperar a que se conecten ahora. Bueno, vamos a continuar. Entonces les decía, cuando elaboramos nuestra demanda, el juez tiene la obligación de revisar nuestro escrito inicial de demanda y entonces él va a ver si nuestra demanda es clara y precisa o si tiene alguna deficiencia. Y si tiene alguna deficiencia en nuestro escrito inicial de demanda, el juez nos va a hacer una prevención. Por una sola ocasión, el juez nos previene y nos dice, oye, precísame este punto o aclárame tal hecho porque no se entiende. Y si no me lo aclaras, la demanda la voy a tener como no interpuesta. Ok, entonces una vez que nosotros aclaramos la demanda, el juez va a aceptar la demanda a trámite, va a ordenar que se notifique a la parte demandada. Una vez que se le notifica a la parte demandada, aquí vendría entonces la notificación. Una notificación. Se le va a notificar a la parte demandada. Una vez que se le notifica a la parte demandada, se le da el término para que conteste la demanda. Pueden ser de 5 o de 9 días, dependiendo la acción que nosotros estemos ejercitando. O de 15 días, puede ser de 5, 9 o 15 días, dependiendo de la acción, ¿eh? Eso todo depende de la acción. Maestro, ¿Y dónde vamos a tener eso? Ajá. Después de la demanda, el segundo paso, ¿cuál era? Primero la demanda, después podría ser la posible prevención. Ok, prevención. Una prevención. Después de que desahogamos la prevención, si es que nos equivocamos, no fuimos claros y precisos, entonces, y lo desahogamos, el juez va a admitir o va a rechazar nuestra demanda. La va a admitir a trámite o la va a rechazar y tendríamos que volver a elaborar nuestra demanda y volverla a ingresar la demanda para que nos la admita. Pero no se pierdan, que no les dé miedo si les rechazan una demanda. Acuérdense que de los errores se aprenden y nos van haciendo más fuertes. Entonces, que eso no les dé miedo. Sobre todo si se la rechazan, no quiere decir que hayan perdido su derecho, sino que les tienen otra oportunidad para volverla a hacer. Entonces, que eso no les dé miedo ni les quite el sueño. Una vez que ustedes ya reúnen todos los requisitos para que proceda su demanda, el juez va a ordenar que le notifiquen al demandado. Esta notificación, atendiendo a la acción que ustedes puedan ejercitar, puede ser de 5, de 9 o de 15 días para que se conteste la demanda. Una vez que se contesta la demanda, aquí en la demanda se hacen valer las excepciones y las defensas, pero ahorita en nuestro caso, estudio son las excepciones. Vamos a suponer que se tiene que resolver una excepción de previo y especial pronunciamiento. Entonces, si hacemos valer las excepciones de previo y especial pronunciamiento,
El juez aquí le tiene que dar vista a la parte actora por el término de 3 días. La ley dice que se le tiene que dar un término de 3 días con la vista de las excepciones. Entonces el demandado tiene 3 días para contestar las excepciones que nosotros estemos interponiendo, pero bien el demandado el actor puede contestar o no puede contestar las excepciones. Ya depende del actor, de la decisión del actor si contesta o no contesta las excepciones. Obviamente esa excepción que nosotros hagamos valer tiene que ir acompañada de pruebas. Siempre las excepciones que nosotros hagamos valer tienen que ir acompañadas de pruebas. Una vez que pasa el término donde se le dio vista a la parte actora para que conteste las excepciones, el juez va a dictar una audiencia incidental, así se le llama, audiencia incidental, porque estamos haciendo valer este incidente. Pero si muchas veces no es necesario que se lleve a trámite la audiencia incidental, todo depende del tipo de excepción que nosotros estemos interponiendo. Pero una vez que pase el término, el juez va a dictar una sentencia que se llama sentencia interlocutoria. En contra de esta sentencia interlocutoria, quien haya perdido, puede interponer un recurso de apelación en contra de esta sentencia interlocutoria que resuelve la excepción que se hizo valer. Esta apelación puede ser en 2 sentidos. Todo depende del tipo de excepción de apelación que nosotros vayamos a interponer. Porque puede ser en efecto devolutivo o en ambos efectos. En ambos efectos quiere decir que se pone en efecto devolutivo y en el efecto suspensivo. Es efecto suspensivo y en ambos efectos. Y en efecto devolutivo, en efecto suspensivo y en efecto devolutivo. Eso quiere decir ambos efectos. En ambos efectos, repito, en ambos efectos quiere decir en el efecto suspensivo y en el efecto devolutivo. Y la primera apelación nada más procede en el efecto devolutivo. El efecto devolutivo significa que el juicio puede continuar en su trámite, pero cuando se resuelva la excepción, si sale favorable para el que la ganó, para el que la interpuso, se tiene que retrotraer los autos, se tiene que regresar, desde donde vayan, se tiene que regresar hasta este momento donde se emitió la sentencia, para que se corrija la sentencia y continúen con el juicio. Si se interpone la apelación en contra en ambos efectos, va a suspender el juicio y se van a devolver los autos si se gana la apelación. Es decir, el juicio no puede continuar, sino se paraliza hasta que se resuelva la excepción. Esa es la diferencia en ambos efectos, quiere decir que se paraliza y se quedan hasta que se resuelva el juicio. Y en el efecto devolutivo no, porque en el efecto devolutivo puede continuar el juicio y si sale favorable se regresa el juicio hasta donde se emitió la violación. Ese es la línea de tiempo que puede tener en este procedimiento. Ahora, cuando se interpone la apelación, lo que hace el juez inferior, le tiene que enviar las constancias del juicio a su superior jerárquico, que es el magistrado. Este magistrado se llama Tribunal de Apelación y la doctrina le llama Tribunal de Casación. Si ustedes escuchan la palabra casación, quiere decir que es de apelación. La doctrina en México es Tribunal de Apelación. Eso es en México, pero muchas veces leemos doctrina o vemos videos que le llaman Tribunal de Casación. El Tribunal de Casación es lo mismo que el Tribunal de Apelación, nada más que es un término extranjero. Si ustedes buscan en YouTube o en Google, casación, es exactamente lo mismo. Y seguramente algún profesor les va a decir Tribunal de Casación cuando de manera incorrecta se lo va a decir Tribunal de Casación,
porque lo correcto es tribunal de apelación, porque estamos en México. Sin embargo, cuando ustedes escuchen tribunal de casación, entiendan que les está diciendo, les está hablando del tribunal de apelación. Pero, repito, tribunal de casación se usa en el extranjero. Ahí en el extranjero, el tribunal de casación. Sin embargo, como ya tenemos la experiencia, cuando nosotros escuchamos tribunal de casación, sabemos que se refiere al tribunal de apelación. Y no hacemos observación alguna, porque es lo mismo. Nada más que está empleando un término extranjero aquí en México. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, maestro. Ok, entonces cuando el juez le envía los autos al tribunal de apelación, el tribunal de apelación cuando lo recibe va a abrir dos expedientes. Uno, el tribunal de constancias, a donde van a venir todas las constancias de este juicio, van a venir, ese se llama expediente de constancias. Y a donde resuelve el juicio, a donde resuelve la apelación, se llama toca de apelación. El otro expediente se va a llamar toca de apelación. Uno es el expediente de constancias y el otro el expediente de toca de apelación. Entonces, en el juicio, su expediente así se llama, expediente en el juicio. Pero cuando se van a la apelación, su expediente ya no se llama expediente, se llama toca. Entonces, en el juicio expediente, en la apelación es toca de apelación. Juicio, expediente y toca de apelación. Entonces, cada que ustedes interpongan una apelación en este juicio, cada que ustedes interpongan una, se va a llamar la primera apelación, toca de apelación 1, toca de apelación 2, toca de apelación 3, y así sucesivamente, conforme ustedes vayan interponiendo su apelación. Pero puede ser que les toque el toca de apelación por número que le corresponde por su apelación. Puede ser el toca de apelación 635, diagonal 2021. Ese es su toca de apelación, pero va a tener un número, va a ser 1. 635, 2021, 1, porque es el primer apelación. Después va a tener otro, el 648, diagonal 2021, 2, porque es el segundo toca de apelación. Después puede ser otro que se llama, dentro de este mismo juicio, en este tribunal de alzada, puede haber otro toca de apelación 743, diagonal 2021, 3. Y así sucesivamente. Este número siempre va a cambiar, el toca de apelación siempre va a cambiar, pero va a llevar sus consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente conforme vayan interponiendo sus apelaciones. Pregunto, ¿sí se entendió? Sí, maestro. Sí, profesor. Ok, entonces, esto es lo que estamos platicando ahorita a grandes rasgos, sin leer la ley, nada más se los estoy explicando antes de que leamos la ley. Esto es lo que nos dice los primeros artículos de cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar, porque nos está dando las reglas del juego, cómo se va a desarrollar el juicio. Cuando nosotros lo hagamos valer, nos empieza a decir la ley, nos empieza a platicar de cómo se va a desarrollar todo este juicio. Entonces, repito, una cosa es la acción y otra cosa es la excepción, que colisiona con el derecho de acción. Son los contrarios, colisionan. Y a ver quién de los dos gana, si la acción o la excepción. Pero, aparte de las excepciones, se hacen valer defensas. Y en esas defensas es para matar los argumentos que está aduciendo el actor. Podemos aceptarlos, podemos negarlos diciendo que son incorrectos o son falsos o son parcialmente ciertos. Y ya decimos qué parte sí aceptamos y qué parte no estamos aceptando de los hechos que está diciendo la persona, el actor. Eso se llaman defensas. Entonces nosotros cuando elaboremos nuestra contestación, contestamos primero las prestaciones, después contestamos los hechos y después hacemos nuestro capítulo de excepciones, cerramos y después abrimos un capítulo de defensas. Ahora,
una vez que nosotros sepamos que somos demandados y hayamos puesto nuestras excepciones y defensas, en ese mismo momento nosotros podemos reconvenir. Es decir, no sé si ustedes hayan escuchado la palabra contrademandar, ¿no? Que te voy a contrademandar. Es incorrecta la palabra contrademandar. La palabra correcta es reconvenir. Entonces, nosotros podemos reconvenir en ese momento porque al actor. Entonces, cuando nosotros reconvenimos al actor, entonces él se vuelve el demandado reconvencionista y nosotros actores reconvencionistas. O sea, seríamos demandados en el juicio principal y actores reconvencionistas. Tendríamos las dos calidades. Por una parte somos demandados y por otra parte somos actores. Pero para diferenciar entre los dos juicios, entre el mismo juicio, entonces el demandado en el juicio principal y actor reconvencionista. Y así entonces nosotros de demandados pasamos a ser actores y el actor pasa a ser demandado reconvencionista. En el juicio principal, ojo, actor y demandado. Y en el juicio, una vez que se contesta la demanda y reconvenimos, entonces nos vamos a convertir en actores reconvencionistas y el actor se va a convertir en demandado reconvencionista. ¿Sí se entiende? Trato de no hacerlos bolas. ¿Sí? ¿Sí están captando la idea? Sí, maestro. Sí, profe. Ok. Entonces, no se pierdan. Nosotros podemos reconvenir. Nosotros cuando contestamos una demanda, en ese momento tenemos nuestro derecho de reconvenir. Es decir, lo que coloquialmente se dice, aunque es incorrecto, yo lo voy a decir aquí, pero es incorrecto lo que voy a decir, nosotros vamos a contrademandar. para que se entienda. Pero está mal empleada esa palabra. No es contrademandar. No se dice así. El día que si yo digo algo, una palabra esta, voy a contrademandar, se van a reír de mí, porque es algo que no está permitido, no es correcto, pero es reconvenir. La palabra correcta es reconvenir. Yo nada más se los digo aquí para que nos quede muy claro a todos. Pero es incorrecto decir contrademandar. Te voy a contrademandar. Todo el mundo dice, te voy a contrademandar. Pero bueno, la palabra correcta es reconvenir. Ahora, regresando a nuestro Código de Procedimientos Civiles, una vez que explicamos esto, nos vamos a... Miren, podemos ir leyendo los artículos de después del 35 en adelante, o quieren que dejemos a esta parte, estas reglas, y nos dedicamos a ver el capítulo segundo, que es de cómo el juez tiene que preparar sus expedientes, porque la ley aquí nos dice muy claro. Mi pregunta es, ¿quieren que continuemos leyendo los artículos 36, 37 y nos vayamos artículo por artículo, o me voy genérico como se lo estaba platicando ahorita? ¿Cómo ven ustedes? ¿Nos vamos artículo por artículo o lo seguimos viendo de... Genérico. ¿Perdón? ¿Es genérico? Ok. Genérico. Ok, entonces esto que les acabo de platicar, todo esto que les acabo de platicar, viene del artículo 35 al capítulo 54. Todo esto que les dije viene inmerso en estos artículos. Ustedes tendrán ya que, con calma, que irlo viendo poco a poquito, que leerlo, tratar de desglosar cada uno de los artículos, pero esto que les acabo de decir viene en esos artículos. Nada más que necesitamos nosotros verlo. Ahora, viene el de las actuaciones judiciales, de las actuaciones y resoluciones judiciales. Y aquí nos empiezan a dar el mismo código, nos empieza a dar cuáles son las reglas para tramitar y resolver los asuntos ante los tribunales ordinarios. Y nos dice en la ley que se tendrá que estar a lo dispuesto aquí.
pero estas disposiciones del artículo 55 en adelante van dirigidas para los jueces, y nosotros como abogados tenemos que vigilar que el juez le haga caso a este tipo a estos artículos, pues, porque si no estaría transgrediendo nuestros derechos procesales. Estos son, acuérdense, son derechos procesales. Y dentro de estos derechos procesales nos habla aquí de términos que tienen los jueces, los secretarios de acuerdos, para poder acordar las promociones que nosotros ingresamos. Nosotros ingresamos un escrito de demanda, o ingresamos una promoción de trámite, y el juez, aquí la ley les dice cuánto tiempo tiene el juez para, más bien el secretario de acuerdos, para darle cuenta al juez. Tiene 3 días para darle cuenta al juez de la promoción que nosotros estamos ingresando. Y después tiene otros 3 días para poderlo publicar en el boletín judicial. Entonces son 3 días para darle cuenta al juez y 3 días para publicarlo en el boletín judicial, ya son 6 días. Y entonces hagan ustedes cuentas, son hábiles, son días hábiles. Ustedes ingresan una promoción, pasan 3 días para que le dé cuenta al juez y la acuerden, y después otros 3 días para que salga publicado en el boletín judicial. Entonces ahí empiezan con esas responsabilidades, tanto del juez como del secretario de acuerdos, para poder acordar nuestros escritos, nuestras promociones. Por eso es que un juicio se tarda tanto tiempo, se alarga tanto tiempo, porque son muchos días los que les dan a los tribunales para que nos puedan contestar nuestras peticiones. Y tomen en cuenta que son días hábiles, no son días inhábiles. El artículo 56 nos habla de cómo se van a formar los expedientes, y en este artículo 56 vienen fracciones, pero es muy importante, aquí sí es muy importante que lo leamos. Este es el único que vamos a leer, porque aquí es a donde fallamos un poquito. Vean, por ejemplo, dice el artículo 56, todos los expedientes se formarán por el tribunal con la colaboración de las partes, terceros, demás interesados y auxiliares que tengan que intervenir en los procedimientos, observando forzosamente las siguientes reglas. Dice forzosamente las siguientes reglas. Ahora, ¿me pueden apoyar leyendo las fracciones? De la 1 a la 5, por favor. No sean gachos. Échenme la mano. ¿De qué código, profesor? El artículo 56 del Código de Procedimientos. Le ayudo, profesor. Por favor. Fracción primera. Todos los oscuros de las partes y actuaciones judiciales. Todos los ocursos. Ocursos de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en español y estar firmados por quienes intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y en su ruego, indicando estas circunstancias. La falta de cumplimiento de los requisitos señalados dará lugar a que no se obsequie la petición que se contenga en el escrito respectivo. 2. Los documentos redactados... Tanto, licenciado. En ese fracción primera, fíjese cómo lo denomina la ley. La ley denomina todos los ocursos. Es decir, nosotros decimos escritos, promociones, ocursos. Esos son sinónimos, que es lo mismo. Entonces, o son ocursos o son promociones. ¿Sí me explicó? Esos son los términos para que ustedes no se tambaleen, no se saquen de onda diciendo, ¿y qué es esa palabra? O sea, ¿es la promoción? ¿Son los escritos o son los ocursos que las partes ingresen? Son las peticiones. En esos escritos o esos ocursos, nosotros siempre vamos a pedir o vamos a hacer un capítulo de peticiones. Por lo anteriormente, a usted, juez, atentamente pido, ¿no? Y ahí es a donde nosotros le hacemos la petición al juez, que nos dé las copias certificadas, que haga el emplazamiento, que notifique a la parte, no sé, lo que ustedes estén solicitando, que mande a llamar al tercero interesado, no sé.
No les entiendo, licenciada Noemí, no leí todo el... Es que no le entendí qué código y qué artículo están leyendo, profesor. Código de Procedimientos Civiles, artículo 56, fracción primera. Ok, gracias, perdón. Entonces, también nos dice la ley que tienen que ir firmados. Si no van firmados, entonces no va a proceder. Hagan de cuenta que nunca se presentó esa promoción. Entonces, son los requisitos. Primero, cómo le denomina la ley, y ustedes pueden atraer ese vocabulario, porque es el correcto, todos los cursos, y tienen que ir firmados, y si no van firmados, no se va a obsequiar la petición que nosotros estamos haciendo. Y la petición es, por lo anteriormente expuesto, usted juez, atentamente pido, y ahí es a donde nosotros hacemos la petición, después de que ya exponemos las cosas. Perdón, ¿sí se entendió esta fracción primera? Entonces, licenciado, si nos apoya, por favor, con la segunda, la fracción 2. Fracción segunda. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse de los correspondientes con la correspondiente traducción al español. Gracias. Aquí tengan en cuenta que siempre, normalmente hay documentos que están redactados en idioma extranjero, en inglés, en francés, no sé, en algún idioma extranjero. Cuando nosotros los queramos exhibir a juicio, porque también puede ser que es base de nuestra acción, tenemos que traducirlos, tenemos que traducir estos documentos y exhibir el documento original en el idioma extranjero con su correspondiente traducción. Pero ojo, hay peritos que ya están en una lista de peritos traductores, así se llama, peritos traductores. No podemos ir con cualquier perito, no podemos ir con cualquier traductor. Tenemos que buscar cuáles son los peritos que están autorizados por el tribunal en donde nosotros vayamos a promover y ir a las direcciones de esos peritos que están autorizados y él nos va a dar el costo de la traducción, nos va a hacer la traducción. Obviamente esa traducción va a tener su respaldo, su firma, sus datos, su cédula, si tiene cédula, su cédula, si no, nos da sus datos de localización porque está autorizado por el tribunal. Si no está autorizado por el tribunal, no va a proceder nuestro documento. No nos van a tener por admitido el documento porque está emitido por un traductor, un perito traductor que no está autorizado por el tribunal. Tengan cuidado cuando vayan con los peritos, porque lo primero que le tienen que preguntar, ¿estás autorizado por el tribunal? Sí. Ah, bueno, entonces hazme mi traducción. ¿Cuánto me vas a cobrar? Normalmente cobran por hoja, pues los traductores. Muchas veces, yo por ejemplo he ido a que me traduzcan actas de nacimiento, que es una tontería, un acta de nacimiento extranjera. Vienen datos muy poquitos y me cobran como si tuviera toda la hoja completa, pero bueno, es lo que cobran ellos. Entonces, tomen en cuenta esto, les cobran por hoja. Obviamente ustedes cuando vayan a hacer esa traducción le tienen que cobrar a su cliente la traducción, pero no le vayan a cobrar lo que efectivamente le cobra el perito. Ustedes tienen que cobrarle el plus porque los tienen que llevar, tienen que pagar el pasaje, tienen que ir por el documento, si se los va a enviar el perito. Cóbrenle todas esas cosas al cliente, no lo desembolsen ustedes. Eso también lo tiene que dar el cliente. La fracción tercera, por favor, señor licenciado. Fracción tercera. En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se escribirán con letra y no se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permitirá la lectura, salvándose al final del documento con toda precisión el error cometido. Gracias. Fíjense que normalmente cuando nosotros elaboramos nuestros escritos, ya estamos en oficialidad de partes y nos damos cuenta que pusimos una palabra equívoca, errónea. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para poder salvar el documento es ponerle una línea delgada a la palabra que está incorrecta para salvar el documento y no volverlo a elaborar. Entonces le ponemos una línea delgada y
al final del documento le ponemos otro sí digo. Entonces ponemos el otro sí digo y le ponemos lo testado, no vale, y ponemos ahí la aclaración que nosotros podamos tener y después tiene que volver a firmar nuestro cliente. Pero como es mucho desgaste estar haciendo esto, pues nos conviene mejor ir al internet, corregir el error y hacerlo. Pero bueno, la ley nos autoriza que no lo podemos borrar ni hacer con pluma, rayar toda la palabra, no podemos rayar la palabra, sino nada más ponerle una línea delgada a la palabra donde nos equivocamos, y con eso estamos diciéndole o le estamos haciendo saber al juzgado que esa palabra que nosotros estamos poniendo en esa línea no vale, esa palabra no existe, no debe de tomarla en cuenta el juzgador al momento de que lo vaya a acordar. Así se salva. Y ahora fíjense los requisitos. Acuérdense que yo les dije que pónganle, que le hagan caso a la ley al pie de la letra. Si dice que las fechas y las cantidades se escribirán con letra, pues entonces se escriben con letra, no con número. Háganle caso al pie de la letra porque de aquí sale el fundamento para todo lo demás. Normalmente todo el mundo lo toleramos, todo el mundo lo pasamos. Yo de repente veo contestaciones de demanda o demandas en donde me están poniendo las cantidades y las fechas con número y lo paso, ¿no? No me afecta, pero puede ser que ustedes se enfrenten con un abogado quisquilloso que les quiera alargar el juicio, porque muchas veces nosotros defendemos nos contratan no para ganar los juicios, sino para alargarlos. Entonces, eso es un motivo para poder alargar el juicio y decirle, oye, yo me opongo, que corrija el actor su escrito, porque no vale, porque lo está escribiendo. Y entonces, obviamente, nos van a dar la razón, le van a dar vista al actor para que corrija su escrito, le van a dar el término de 3 días, y así yo voy ganando tiempo. Acuérdense que ya les dije que una promoción tardan como 6 días en que salga publicada. Y entonces en eso vamos ganando tiempo. Para que no les pase a ustedes, respeten lo que dice la ley. Y si ustedes son demandados y quieren alargar el juicio, pues ese es un motivo para que ustedes puedan alargar el juicio y solicitarle al juez que el actor corrija su escrito. Y si se le fue el término, pues con la pena, porque ya no va a poder corregir ese error porque ya se le pasó el término y no lo hizo en términos del artículo que dice que las cantidades tienen que escribirse, las cantidades y fechas tienen que escribirse con letra. ¿Sí se entiende esta parte? Porque es muy importante. Pareciera que es así, como que X, pero es muy importante esta fracción. La cuarta, por favor, licenciado. Claro, licenciado. Pero nada más, ¿la línea va sobre la palabra o sobre la palabra, como si fuera subrayado? Ok. Pero delgada, la línea delgada. No trate de tachar toda la palabra o de borrar toda la palabra con la tinta. No, nada más una línea delgada que se pueda leer la palabra. La palabra que usted está tildando sí se tiene que leer, nada más que tiene que ir tildada. Ok. Fracción cuarta. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionamiento público a quien corresponda dar fe o certificación el acto. Ajá. Aquí normalmente se le da cuenta al juez, cuando llega una promoción se le da cuenta al juez y el juez ordena que se le acuerde. Si no tiene esa autorización, pues obviamente la actuación es nula y quien da fe de esas actuaciones es el secretario de acuerdos. Aquí el juez, en los juicios civiles, el juez no tiene fe pública. El juez manda, el juez ordena, pero un juzgado puede trabajar sin juez, pero no puede trabajar sin secretario de acuerdos. El secretario de acuerdos tiene fe pública y el juez no. Sin embargo, el juez está por arriba del secretario de acuerdos. Pero un juzgado puede trabajar sin juez, pero no puede trabajar sin secretario de acuerdos, porque el que tiene fe pública es el secretario de acuerdos. ¿Sí se entiende esta parte? Un juzgado van a encontrar muchas veces que hay jueces por ministerio de ley o que no está el juez. Adelante, licenciado Daniel. Pero esto nada más es en materia civil, ¿verdad, profesor? Porque en materia penal, si no hay juez presente, ahí no se puede
llevar las audiencias, ¿no? Ajá, pero nada más en materia penal, esa es la excepción a la regla. Nada más de ahí en fuera, en todos lados es la misma regla, excepto en materia penal. Pero eso es hasta apenas ahora, porque antes, en materia penal, el juez ni siquiera estaba, se llevaba exactamente igual que en materia civil. Ahora las audiencias, si no está el juez, pues obviamente no se puede llevar la audiencia si no está el juez. Pero volvemos a lo mismo, el juez, aún en materia penal, no tiene fe pública. El juez sigue sin tener fe pública. Aunque es superior, no tiene fe pública el juez. Y de la materia que ustedes quieran, de la materia que ustedes quieran. Ellos nada más resuelven los juicios, pero no tienen fe pública. El que tiene fe pública es el secretario de acuerdos. Él sí tiene fe pública. La fracción quinta, por favor. No está derogada la fracción quinta. Y luego dice el artículo 57, todos los expedientes se llevarán en la forma y para los fines que precisa este código. No, aquí, el 58, esa es la parte que yo les decía del tribunal de alzada. El tribunal de alzada es el tribunal de apelación, pero la doctrina les llama tribunal de casación, pero ese tribunal de casación es del extranjero, se ve allá en España. Normalmente ese término se lo están trayendo de España hacia México. Si ustedes escuchan tribunal de casación, se están refiriendo al tribunal de alzada. Y el tribunal de alzada es el tribunal de apelación. Entonces, ese es el término correcto, el tribunal de alzada. Nosotros cuando escuchamos tribunal de alzada sabemos que es el tribunal de apelación, pero no es el tribunal de casación. Sin embargo, si ustedes escuchan a algún docente o ven algún video o leen algo que diga tribunal de casación, entiéndase que es el tribunal de alzada. ¿Sí queda claro? Ahora, como no los estamos leyendo, no vamos a profundizar en este tipo de asuntos, pero sí me gustaría que leyéramos el 58 para que vean que entiendan lo que les acabo de explicar en la apelación. ¿Me puede apoyar a leer el 58, licenciado? Por favor. Claro, profesor. Claro. Artículo 58. El tribunal de alzada, con el primer testimonio que se envíe por el juez para trámite de algún recurso, formará un expediente de constancias y ordenará formar otro expediente que se denominará toca de recurso, el cual se integrará con los escritos de agravios y su contestación si la hubo. Las providencias y actuaciones ordenadas y practicadas por la alzada, así como la resolución que se dicte, de la que se agregará una copia autorizada al cuaderno de constancias y se remitirá otra copia igual al juez para su conocimiento y, en su caso, cumplimiento. Gracias. Mire, fíjense, bueno, todavía faltan los demás párrafos, pero fíjense, aquí habla de los dos expedientes, del de constancias que yo les decía y el de apelación, que aquí lo denomina toca de recurso. Toca de recurso, pero el recurso que estamos interponiendo es de apelación. Entonces es el toca de apelación y va a haber otro de constancias que cuando se resuelve el juicio va a sacar una copia certificada autorizada y la va a poner en el expediente de constancias. Y entonces estamos hablando de dos expedientes, que era lo que yo les explicaba hace ratito. Ahora sí, el párrafo segundo, por favor. El juez seguirá actuando en el expediente sin suspender el procedimiento, a menos que haya disposición en contrario, salvo cuando los recursos se admitan en ambos efectos, caso en el cual remitirá los autos originales al tribunal. Gracias. Fíjense que aquí en este segundo párrafo era lo que yo les decía, que hay dos tipos de apelaciones, en el efecto devolutivo y en ambos efectos. En el efecto devolutivo, nada más se envían copias certificadas de las constancias, copias certificadas. Pero cuando es en ambos efectos, por su importancia y trascendencia, se tienen que enviar los autos originales. Por eso es que se tiene que paralizar el juicio. Cuando es en ambos efectos, se envían constancias originales. Cuando es en efecto devolutivo, nada más se envían copias certificadas de las constancias.
y que quede claro, porque esto es muy importante. Se tiene que formar con los agravios. Cuando interpongamos un recurso de apelación, nosotros vamos a interponer un recurso de apelación y vamos a formular agravios, lo que nos causó el juez al momento de emitir su acto. Entonces nosotros vamos a hacer agravios que se van a agregar a la apelación. Eso es lo que yo quería decirles, pero ya se va entendiendo un poquito más. Si leemos el párrafo tercero, licenciado, por favor. El tribunal formará con los diferentes testimonios que remita el juez un solo expediente de constancias que servirá para el trámite de todos los subsecuentes recursos, de que se deberá conocer en segundo grado. Cuando el tribunal deje de conocer por cualquier razón de tales recursos, lo comunicará al juez y remitirá este expediente de constancias al tribunal, que deba de continuar concediendo de los recursos subsecuentes. Pues aquí es cuando en ese expediente de constancias, es lo que yo les decía: toca de apelación 1, toca de apelación 2, toca de apelación 3, y así se van enumerando las apelaciones dentro del mismo juicio. Esta es la parte que yo les estaba diciendo, porque se van acumulando las sentencias en el expediente de constancias. Entonces hay dos expedientes: el expediente de constancias y el toca de apelación ante el tribunal de alzada. Y pues el último dice: los expedientes de constancias que se formen se podrán destruir cuando el asunto esté definitiva y totalmente concluido, porque nada más sirve para resolver esas incidencias que surgieron en el juicio. Ahora, después dice la ley que todos los procedimientos que se observarán, obviamente, pues las reglas que da el tribunal, en donde señala pues los tipos de juicio, la vigilancia del secretario de acuerdos que va a tener en el juzgado, los términos que nos da la ley, y nos va hablando de manera genérica. Nos habla de los días y horas hábiles, cuándo son horas hábiles, cuándo son horas inhábiles. De todo esto nos empieza a hablar estos artículos, porque nos habla de manera genérica. Más adelante, conforme avance la lectura, pues va especificando las cosas poco a poquito: cómo se ofrecen las pruebas, cómo se elabora la demanda, qué requisitos debe de tener. Pero ahorita, como nada más nos está dando las bases con las cuales nosotros vamos a jugar, o cómo vamos a llevar el juicio, nada más nos está hablando de manera genérica las reglas. Entonces nosotros, como son las reglas, nosotros le tenemos que atender estos primeros artículos del Código de Procedimientos, porque como abogados resulta que hay un fenómeno muy raro en los abogados, que dejamos los primeros artículos porque los minimizamos, no los observamos como abogados. Ya cuando estamos hechos, ya cuando tenemos la cédula profesional y ya nos dedicamos a tramitar los juicios, estos artículos, yo no sé por qué, en qué escuela vamos, que nos enseñan a denostar estos artículos, a no tomarlos en cuenta, y por eso perdemos los juicios, porque le damos más importancia a partir del 255 en adelante, que eso es lo que normalmente postulamos, y dejamos todos los demás artículos a un lado. Los hacemos a un lado. Craso error como abogados, craso error, porque los juicios se ganan con los primeros artículos. Se ganan o se pierden con los primeros artículos. Los demás artículos nada más son para que nos den las reglas más claras y precisas del procedimiento. Pero los primeros artículos, que es lo más importante. Entonces, por favor, cuando ustedes estén tranquilos y tengan tiempo, lean estos primeros artículos, anoten qué partes no están entendiendo, para que después se investigue, se busque jurisprudencia o se busquen incluso sentencias en donde se estén resolviendo ese tipo de asuntos, que es normalmente así como uno va aprendiendo más, va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de las experiencias de otros. Entonces yo les recomiendo que sí los lean con calma y que saquen un listado de qué es lo que les está causando escozor, qué no se está entendiendo con claridad, y también nos va a servir, si ustedes lo leen por sí solos,
qué partes ya entendieron, qué partes ya pudieron buscar y dónde están fallando, porque este es el ejercicio que se necesita ahorita para saber dónde hay que pulirlos a ustedes. Pero eso yo no lo voy a saber, sino tengo que escucharlos a ustedes para saber dónde los tenemos que pulir y dónde ya no requieren que sean pulidos, porque aquí vamos a saber si ya están capacitados en la lectura y en la comprensión de estos artículos. Ahora, me gustaría dejarles, pues no de tarea, sino la encomienda de que leamos por nosotros mismos del artículo 35 al 254. Yo sé que son muchos artículos, pero no se requiere ya para mañana, ni para... No, con calma. Ustedes vayan a su ritmo, váyanlos estudiando, váyanlos leyendo. Del artículo 35 al 254. Vean, hagan la lucha de lo que ustedes no entienden, traten de investigarlo. Lo que no puedan o no hayan tenido la capacidad de encontrar y de comprender, ya nosotros estamos aquí para poderlos apoyar, pero hagan ese esfuerzo para que uno sepa, uno tenga el conocimiento de dónde están fracturados ustedes para poderlos guiar y poderlos apoyar. Entonces, no sé si queramos hacer este ejercicio de leerlos del artículo 35 al 254 a su ritmo, a tu ritmo. No lo hagas porque es una obligación y porque ya dentro de 8 días lo tenemos que hacer. No, háganlo a su ritmo. Lo podemos hacer así, hacemos este ejercicio de que ustedes lo analicen en la intimidad, los lean con calma, pero hasta el 254. Vean que no entienden, investiguenlo y si no lo encuentran, entonces ahí sí anótenlo y lo platicamos. Pero tampoco se desgarren si no lo logran comprender. Ahorita es un buen ejercicio que nos falta poco ya para terminar el cuatrimestre y yo me quedaría muy tranquilo si logro ya soltarlos sabiendo que ya pueden interpretar la ley sin necesidad de que esté un docente enfrente de ustedes, porque yo creo que ya están capacitados para eso. Afortunadamente hemos estado trabajando los domingos y poco a poquito, pero ya se les está viendo la calidad, la verdad ya se les está viendo la casta a cada uno de ustedes y eso la verdad me hace sentir orgulloso. Entonces, me gustaría saber, ya haciendo un ladito derecho, cómo les está yendo con sus audiolibros, qué experiencias están teniendo, qué los han sorprendido, qué no, qué los están denostando, qué dicen, esto normalmente no sirve. No sé si me puedan apoyar en eso. ¿Eso qué quiere decir? Adelante, licenciado Daniel. Buenas noches, profesor. Pues sí, ahí la vamos llevando. Ya terminé de escuchar el primer audiolibro, que son, me parece que 8 horas. Ya lo terminé, ya hice también el resumen, el de Rousseau, el contrato social. Y bueno, pues sí, es bastante interesante, ya se lo comentaba la vez pasada, bastante interesante, porque obviamente no solamente habla pues de la sociedad o de ese contrato social, sino que empieza a hablar obviamente de geografía, empieza a hablar de alimentación, y termina ya en el último capítulo, habla un poco de religión, termina hablando también de religión ya en el último capítulo, pero sí está bastante interesante, como le comentaba la vez pasada. Pues yo me voy a esos tiempos y digo,
cómo es posible que esta persona tuviera esa capacidad de entendimiento y obviamente pues no solamente para escribir, ¿no? Sino que en varios temas pues tenía mucho conocimiento. Y bueno, ya empecé a leer también el otro, el espíritu de las leyes, pero ese apenas voy empezando. Y bueno, ahí nos empieza a hablar obviamente de los sistemas de gobierno, pero ese apenas voy empezando, llevo como media hora más o menos de ese, pero bueno, ahí la vamos llevando, profesor. Miren, fíjese que Rousseau vivió dos guerras vivió, y a raíz de esas guerras que vivió, él empieza a hacer esos postulados. Además, todos los que escribieron tenían los recursos económicos para poder viajar, tenían los recursos para poder hospedarse en los lugares y así poder conocer de aquí, tantito de allá, tantito de acá, pero su capacidad de escribir era impresionante. Ahora, si tomamos en cuenta el año en que fueron escritos, ni siquiera existían nuestras constituciones, ninguna constitución existía, ni una constitución, todavía no habían. Entonces, a raíz de sus libros, sus ideas fueron tomadas para poder crear las constituciones que hoy en día conocemos. Esa es la importancia que nos da ese autor, ese es su legado que nos dejó, y por eso tan importante. Ustedes lo van a escuchar muy seguido durante toda su carrera, incluso si estudian la maestría, estudian el doctorado, siempre va a ser un referente. Todos esos autores que les dejé van a ser siempre un referente. Adelante, licenciado Daniel. Me causó también interés que estos autores, ellos, los dos, mencionan mucho a Montesquieu. Sí, es que acuérdense que en aquella época se escribían sus libros, se enviaban notas y se denostaban, decían yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello, y se regresaban las notas y ellos tenían esa comunicación. No quiere decir que necesariamente se hayan conocido, pero bueno, en persona, me refiero en persona, pero sí tuvieron ese tipo de comunicaciones y se leían. Entonces ellos intercambiaban ese tipo de información que normalmente quien escribe y en contra de otra teoría, normalmente tú escribes tu teoría, tu idea, y le envías a tu oponente copia de tu trabajo para saber su punto de vista, y entonces él te regresa y te controvierte algún punto que no esté de acuerdo, y tú le respondes, y así se andan carteando. Adelante, licenciado Daniel. Sí, como un juego de ajedrez, ¿no? Digámoslo. Ándele, así como un juego de ajedrez, y así solamente se obtiene el conocimiento. Se va enriqueciendo uno y dices, voy bien, voy mal, o sabes qué, tú estás mal y ratifico mi idea y te argumento o te doy nuevos argumentos. Pero sí, es así como por eso es la importancia de dejarles esos libros, porque les va a servir durante toda su vida, y además se les quedan los nombres de los autores. Y ya saben cuándo se les va a olvidar, jamás se les va a volver a olvidar. Y entonces ya tienen los cimientos que normalmente la escuela se los tiene que dar, pero ya quedan más plasmados en esos audiolibros. ¿Quién más quiere darnos su punto de vista? Si es que están de acuerdo. Yo, profesor, buenas noches. Realmente sí son como libros como bien importantes, a pesar de que están grandes, se pasa rápido el escucharlos. Habla pues de todo un poco, porque nos va dando como ejemplos entre animales, entre la agricultura, entre la religión, entre todo, y realmente como que nos enseña a ver las leyes de diferente manera, como que a captarlas más pronto o asimilarlas más que nada.
pero la verdad es que sí está bien interesante. Yo ya también terminé el primer libro, pero estamos empezando el segundo, que casi habla de lo mismo, de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el federal, de que los tres no se pueden juntar porque hacen una revolución. Sería un gobierno, pues, ¿cómo se le llama? De tanto escucharlo se me va, pero es un gobierno pues que no entiende, que sería único y que no entendería a la comunidad. Pero sí, están muy, muy, muy padres los libros. Pues apenas voy en el segundo. Ya que leyó, ya que escuchó el primer audiolibro, mi pregunta es, ¿estaba mejor esta mecánica o la mecánica de hacer examen? Lo que pasa es que son 4 libros, profesor, entonces ahí sí como que se complica muchísimo. Siento que pues estamos aprendiendo más escuchando los libros, a razonar un poquito más, pero sí, se complica mucho porque son 4 libros y tenemos otra maestra que nos pone a escribir 27 hojas, entonces, y con el trabajo y todo eso, pues sí se complica, pero creo que nada es imposible, pero sí siento que es mejor la lectura de los libros y los resúmenes. Sí, fíjense que estas partes los van a utilizar toda su vida profesional, pero jamás se les va a volver a olvidar, y además ya tienen materia de conversación, ya pueden hasta enfrentarse con cualquier otro y decirles, a ver, ahora sí. Hay uno que dice invitado que levantó la mano, pero no veo su nombre. ¿Me parezco como invitado? Sí. Soy yo, profe. No, aparte de usted, licenciado Daniel. No, usted sí dice su nombre. No veo quién más tenga levantado la mano, pero... Adelante, licenciado Daniel, entonces. Sí, le quería comentar eso precisamente, algo que me llamó también mucho la atención en el libro, cómo hace un comparativo entre las diferentes formas de gobierno o entre un Estado y, por ejemplo, el cuerpo humano, que dice que, por ejemplo, el poder legislativo, por ejemplo, es el cerebro, y a lo mejor otro poder es el corazón. Entonces dice que cuando el cuerpo humano, el cerebro deja de funcionar, pero sigue vivo, pero sin embargo cuando el corazón muere, el cuerpo fallece, y pasa lo mismo con el Estado. Entonces ese comparativo que hace con el cuerpo humano, como decía también la compañera Noemí, con los animales, y obviamente también, por ejemplo, con la arquitectura, porque también hace mucha referencia a una construcción de un edificio, obviamente con los cimientos y con todo lo que se le pone a un edificio. Obviamente nos habla también de que tenía conocimiento de arquitectura. Y obviamente, pues bueno, también de medicina y de otras, y en varios aspectos, que estaba pues bastante letrado Rousseau. Sí, es fantástico, pero también el espíritu de las leyes les va a causar, sorpresa. Todavía es muy reciente para poder hablar del espíritu de las leyes, pero también se va a dar cuenta que le va a dejar un conocimiento riquísimo, ¿no? Y de hecho muchos abogados, cuando elaboran incluso demandas, sobre todo en materia de amparo, tienen esas ideas de Montesquieu, tienen las ideas de Rousseau, y cuando usted vaya a ver Constitucional o algo así, se va a dar cuenta, ya desde ahorita se da cuenta cómo tienen los cimientos de las constituciones, cómo tienen cimientos del amparo, sobre todo en amparo y de constitucional.
pero también le va a hacer comprender pues derechos humanos, también le va a hacer comprender la materia administrativa. De ahí se desprende todo. Incluso si estuviera estudiando sociología, filosofía, de hecho está estudiando ahorita filosofía y sociología. Estos son de filosofía y de sociología. Entonces le está dando la completud y al rato la verdad es que usted va a tener unas bases, todos ustedes van a tener unas bases tremendas. Que eso es el objetivo que yo busco, porque no los quiero dejar así nada más con lo que dice la ley. Me tocó dar la ley federal del trabajo y eso es lo que les doy. No, sino hay que ir más allá, hay que decirles y hay que forzarlos un poquito, pero que sea un conocimiento que les sirva, no vano, pero bueno, desafortunadamente no todos los docentes tenemos la misma ideología. Pero sí, pues ahí va, me da gusto. ¿Alguien más quiere comentar su experiencia, aparte del licenciado Daniel y la licenciada Noemí? No, ya se acabaron. Profesor, buenas noches. Adelante, licenciado. Yo apenas estoy en los primeros capítulos, pero sí, en efecto, como lo comentan los compañeros, sí hay una gran filosofía por parte de Jean-Jacques. Esta cosa nos sacó muy feo, pero muy abruptamente. Ya estamos terminando para que no se les haga pesado, pero ya regresó, ya regresó el licenciado Alfredo. Si gusta continuar, licenciado. Sí, gracias, profesor. Sí, en efecto, como comentaban los compañeros, la filosofía de Jean-Jacques sí es un tanto interesante. Bueno, es muy interesante. Los admito, profe. Porque al final sí toca estoy en el tema de cómo el ser humano al final de cuentas, naciendo libre, en algún momento siempre es esclavo de las propias cosas, no tanto de sociedad. Y no solamente se va en el tema de ser esclavo de la sociedad, sino que lo ve en diferentes ramas, como lo explicaba Noemí, desde los animales y el tema hasta de Dios y de los reyes. Entonces, de una sola cosa ve muchas otras líneas que al final como abogados en algún momento es lo que tenemos que ver, ¿no? O sea, no solamente una sola situación, sino ver muchas hipótesis, muchas alternativas, que al final esto es lo que en algún momento nos puede o nos debe de ayudar para sobresalir en los asuntos que en algún momento lleguemos a tener, ¿no? Digo, nada más en los primeros capítulos es lo que yo observo. Digo, estoy todavía en el proceso, pero eso es lo que me interesa, que hay muchas cosas que a veces nos podemos enfocar o pensar que solamente hay una sola entrada cuando literalmente tenemos muchas más puertas, ¿no? Claro, le digo que muchos abogados, hoy por hoy, a pesar de que fueron escritos en 1700 y tantos, hoy por hoy siguen siendo la base de nuestros argumentos, y sobre todo en materia constitucional y en juicio de amparo. Pero es tan increíble como de un pensamiento, una filosofía, un criterio de una persona que vivió en 1700, nos dio ese legado que hoy por hoy usted y yo seguimos argumentando, seguimos haciendo, y sigue vigente porque su legado sigue, hoy por hoy sigue vigente. Y no puedo entender yo, o no podría entender un gobierno sin su filosofía, sin ese pensamiento de Rousseau. Yo no lo podría entender y yo creo que lo mismo les va a pasar a ustedes. Pero qué bueno que le están echando ganas. No se confíen, en verdad no se confíen porque el tiempo pasa muy rápido. Traté de darles un poquito de tiempo, pero sí pasa muy rápido.
pero no se confíen, porque pues una cosa es leerlos, otra cosa es razonarlos y después hacer el resumen, pues ya es una carga de trabajo pues tremenda, nada más no se confíen porque sí son largos, ¿no? Ya el último como que pues es de 1 hora y media más o menos, pero pues ese ya es como que X, los pesados son los otros, son los que están leyendo, échenle ganas nada más, no se confíen, eso es lo único que les digo, y en verdad les va a hacer muy bien. A mí me duele hasta el alma que tengan tan poquito tiempo, pero es que es necesario que ustedes conozcan esos libros o esos audiolibros. Y además nos estamos ahorrando dinero, no estamos gastando en comprarlos. Ya si les gusta a ustedes y después quieren leerlo con más calma, pues ya comprarán la edición que esté más actualizada y ya lo leerán con calma y ya será su compañero. Como a mí, por ejemplo, los que me gustan y leo una y otra vez, son 2 libros de Nietzsche, ¿no? El Anticristo y Así habló Zaratustra. Adelante, licenciado Daniel. Era lo que le iba a comentar de Nietzsche, precisamente bueno, esos dos son muy buenos, pero sí el de Así habló Zaratustra me gusta un poquito más, como que el del Anticristo está un poquito más denso, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, se supone que ya el Anticristo fue así como que el último que escribió, cuando ya se supone que Nietzsche ya estaba en la casa de la risa, ¿no? Ya estaba en un manicomio. Sí, pero son riquísimos esos libros. Yo los he leído varias veces y no me canso de leerlos. Y si es necesario volver a leer, lo vuelvo a leer. O sea, son libros que no aburren. No aburren. A mí hay otros libros que también, aparte de esos que está comentando, no sé si ha escuchado de El hombre en busca del sentido de... se me fue el nombre ahorita del autor, Frank... ahorita me acuerdo. Y bueno, también el de un libro que también me dejó muchísimo... que está buenísimo, es el de Azteca, de Gary Jennings. No los he leído, esos dos no los he leído, no he tenido la oportunidad, pero seguramente si me lo deja de tarea, yo los leo con gusto. Víctor Frank se llama El hombre en busca del sentido. Ese está pequeño, son como 100 páginas. Pero obviamente, pues bueno, el de Azteca sí está bastante grande, pero sí está muy bueno también, de Gary Jennings. Ok. Bueno, pues estimados amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días y ahí seguimos en contacto. Pórtense mal, que nada les cuesta. Me dio mucho gusto que se hayan conectado. Les envío un fuerte abrazote. Gracias, profesor. Buenas noches, profe. Descansen. Descansen. Adiós. Bye.